Bueno muchachos, acaba de terminar el UFC 328 y la división de peso medio acaba de vivir uno de los resultados más inesperados del año, porque en el papel parecía una pelea diseñada para consolidar el dominio de Khamzat Chimaev, pero después de 5 rounds extremadamente cerrados, el hombre que terminó saliendo con la victoria fue Sean Strickland por decisión dividida. Y lo más interesante es que esta pelea cuenta dos historias completamente distintas. La primera está en las estadísticas. Chimaev consiguió más derribos y un número así significa dominio absoluto, pero esta vez ocurrió algo diferente. Los derribos estuvieron ahí, pero el control total no, y eso terminó definiendo la pelea, al igual que la cantidad de los golpes significativos que favorecieron a Sean Strickland. La pelea comenzó exactamente como muchos imaginaban. Cero intercambio largo, cero estudio. Chimaev salió inmediatamente a buscar el grappling. Presión sobre la reja, ataques constantes a las piernas, intentos de sometimiento y control físico. Desde el primer minuto, durante varios momentos parecía que Strickland simplemente estaba sobreviviendo. Incluso en los segundos finales del round, Chimaev estuvo cerca de cerrar un candado que hizo pensar que el combate podría terminar ahí mismo. Pero Strickland no entró en pánico, escapó varias veces de las posiciones y evitó recibir castigo. Y aunque el asalto fue claramente para Chimaev, ahí comenzó a construirse la historia real de la pelea, porque el campeón parecía que estuviera gastando muchísima energía. En el round 2 fue donde la pelea empezó a girar completamente. Strickland comenzó a trabajar con lo que mejor sabe hacer, los jabs, los rectos y la presión psicológica. Mientras Chimaev intentaba repetir la fórmula del primer round, Sean empezó a conectar golpes mucho más limpios en la distancia corta. Una mano derecha particularmente sólida hizo que Chimaev retrocediera por primera vez en toda la pelea. Y ahí apareció algo extraño. Chimaev ya no se veía tan explosivo. Intentó nuevamente los derribos hasta en 2 ocasiones, pero esta vez el plan no funcionó igual. Strickland defendió mucho mejor. Utilizó las manos para romper el control y en algunos momentos incluso terminó dominando posiciones sobre la lona. Eso fue enorme, porque no solo frenó la ofensiva del campeón, también empezó a desgastarlo. Para el round 3 fue el momento donde la narrativa visual de la pelea cambió definitivamente. La pelea se quedó en la distancia corta y en esa zona el que se veía más cómodo era Strickland. Chimaev ya mostraba daño visible en el rostro, su respiración era más pesada y la velocidad explosiva del inicio empezaba a desaparecer. Mientras tanto, Sean seguía caminando hacia adelante, soltando jabs y manteniendo la calma incluso bajo presión. Y algo más importante todavía, los derribos comenzaron a desaparecer. La pelea empezó a convertirse en una guerra de desgaste y eso favorecía muchísimo más al retador que al campeón. El público comenzó a encenderse porque ya no estaba viendo únicamente la lucha de Chimaev, estaba viendo el daño real, el intercambio genuino, y un Chimaev que por primera vez parecía incómodo dentro del octágono. Para el cuarto round, ambos peleadores ya reflejaban el cansancio de una pelea extremadamente intensa. La velocidad bajó, las explosiones desaparecieron, pero incluso en ese contexto Strickland seguía conectando los golpes más limpios. Continuaba soltando rectos al rostro mientras Chimaev alternaba entre striking y patadas buscando abrir espacios. Sin embargo, cada intento de derribo ya tenía menos impacto visual. Sí, Chimaev seguía intentando lograr algunos controles, seguía insistiendo con la lucha, pero ya no estaba generando daño suficiente ni dominando como en el primer round. Y para el último round fue una tensión pura. Chimaev sabía que necesitaba cerrar fuerte y rápidamente volvió a lanzarse a buscar el derribo, presionando a Strickland contra la reja, pero nuevamente Sean respondió de manera brillante. Usó las manos para romper agarres, defendió las transiciones y evitó que el campeón estableciera control prolongado. Y aún así Chimaev siguió insistiendo en esa ruta, pero incluso Sean en el clinch conectaba mucho más golpes, y aunque Chimaev presionaba, el problema es que la sensación visual ya era otra. Strickland seguía de pie, seguía respondiendo, seguía sobreviviendo al caos de Chimaev. Mientras el campeón parecía agotarse intentando imponer su estilo, el retador lucía cada vez más cómodo peleando en aguas profundas. Cuando terminó el combate, ya todos sabían que las tarjetas iban a ser polémicas. Y así fue. Las tarjetas fueron así: 48-47 para Chimaev, 48-47 para Strickland y la que definió todo, 48-47 para Strickland. El resultado fue que ganó Sean por decisión dividida. El debate puede estar entre las veces que Chimaev llevó al piso a Strickland, aunque muchos de ellos no terminaron en daño contundente, no terminaron en control dominante prolongado. Incluso Sean dominó casi 3 minutos de la pelea, y desde el segundo round Strickland comenzó a neutralizar gran parte del impacto real de la lucha. Y Sean sí logró algo muy importante, hacer que Chimaev se viera cada vez más cansado, más frustrado y menos eficiente. Y en peleas cerradas, la percepción visual pesa muchísimo. Y la cara de Chimaev decía mucho. ¿Qué sigue para Chimaev? Porque esta podría ser una de las peleas más importantes de la carrera de él, incluso perdiendo. porque por primera vez lo vimos con grietas claras, problemas de cardio en rondas largas,
dificultad para mantener el control tras los derribos, una menor explosividad, dependencia excesiva del grappling al iniciar y problemas cuando el rival logra sobrevivir al caos temprano. Hasta hoy veíamos a Chimaev como una fuerza prácticamente imparable, pero Strickland demostró que sí existe una manera de desgastarlo. Y mientras tanto, Sean Strickland vuelve a hacer lo imposible. Ya sorprendió al mundo cuando derrotó a Adesanya y ahora acaba de vencer al hombre que muchos consideraban el futuro dominante de la división. Lo más impresionante no solo fue ganar, fue la manera en que sobrevivió al peor momento de la pelea y luego lo cambió completamente. Porque técnicamente Chimaev tuvo más control, pero emocional, visual y estratégicamente Strickland terminó apropiándose de la pelea. Y después de esta noche, el peso medio ya tiene un dueño claro, Sean Strickland. Muchos dicen que Chimaev se vendió, que la pelea está arreglada, pero creo que en el corte de peso se vio desde un principio que Chimaev estaba algo dudoso. Si comparamos las imágenes contra Dricus du Plessis y aquí ahora contra Sean Strickland, vemos una diferencia en el cuerpo algo notoria. Tal vez llegó en condiciones diferentes y con su pasado de enfermedades pues puede que algo haya sucedido porque no vimos al lobo dominante de anteriores peleas. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Creen que fue algún tipo de robo o que Strickland sí supo frenar esa fuerza indomable de Chimaev? ¿O por el contrario, Chimaev salió con una estrategia muy mala para intercambiar con Strickland y querer ganarle en su propio territorio? Bueno, los leo por allá abajo, muchachos, y nos vemos en el próximo capítulo.